Como les decía hace un rato, el señor personero de la ciudad de Girardot eh, fue separado de su cargo ya hace un par de semanas atrás. Él en su momento hablaba con nosotros y nos informaba aquí en Hubo Noticias que pues iba a emprender algunas acciones porque le parecía que el proceso no había sido eh, llevado de la mejor manera. En ese sentido, pues pasados estos días, efectivamente se han tomado algunas acciones por parte de él. Y en ese orden de ideas, pues su abogado es el que ha estado al frente de todo el manejo de la situación y del proceso. Les hablo del doctor Jonathan Verano, abogado, quien está con nosotros y le damos la bienvenida. Doctor Jonathan, un gusto saludarlo. Bienvenido a Buenas Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando, Teresa y a todos los oyentes. Bueno, contextualícenos un poco con relación al caso del expersonero y cuáles son las medidas que se han tomado en torno al proceso de él y a las acciones que se han tomado. Claro que sí, como saben, el año pasado, a mediados de julio, la Procuraduría de Girardot inició un proceso de nulidad electoral en contra del señor Personero, toda vez que las empresas que habían eh, ordenado, organizado esta convocatoria que fue Creamos Talento y FENACON no tenían la capacidad o la idoneidad para desarrollar este proceso. En primera instancia, el Tribunal de Cundinamarca le negó las pretensiones al procurador, pero este apeló. Conociendo ya en segunda instancia, el Consejo de Estado revocó esa decisión de primera instancia y ordenó la nulidad de este proceso o esta convocatoria de la Personería Municipal de Girardot. Con base en esto, se le notificó el fallo a todos los intervinientes, entre ellos la alcaldía municipal, el consejo municipal y al doctor Holman Spiti. No obstante, el consejo municipal, el 18 de marzo de este año, notificó nuevamente al doctor Holman de este fallo del Consejo de Estado, donde declaraba la nulidad de la convocatoria. ¿Qué pasa? Al día siguiente, la junta directiva, la mesa directiva del Consejo Municipal nombra en provisionalidad a la doctora María Camila como personera. ¿Sí? En este procedimiento hemos encontrado hierros que ameritan una acción judicial. ¿Hierros en qué sentido? Primero, de que se decretó la nulidad del acta número 51 del Consejo Municipal donde se eligió al personero, más no su resolución, el acto administrativo que lo nombró. En segundo lugar, la resolución 008 del 19 de marzo del 2021, donde se nombra en provisionalidad a la personera actual, adolece también de hierros como cuáles. Primero, que no es la mesa directiva la que nombra al personero, sino es el consejo en pleno. Entonces, aquí ya hay un error desde el nacimiento de este acto administrativo. El segundo error es que el Consejo en pleno nombra en provisionalidad por periodos de 3 meses. Aquí nombraban a la doctora María Camila de manera perpetua. No hay un término en su nombramiento. Entonces, con el doctor Holman hemos analizado acciones judiciales y actualmente cursa una solicitud de conciliación en la Procuraduría de Girardot, donde estamos convocando a la alcaldía, al Consejo Municipal y a la misma personería para que se siente con nosotros y conciliemos las pretensiones del doctor Espitia. Pero concretamente, doctor Jonathan, ¿cuáles son esas pretensiones del personero, del expersonero Holman, perdón? Listo, las pretensiones son muy simples. Primero, que esa resolución donde se nombra a la actual personera quede sin efecto porque está mal elaborada, está mal desarrollada. Segundo, como este nombramiento no es correcto y la desvinculación del doctor Holman como personero no fue la idónea, que se reintegre a su cargo nuevamente como personero
Obviamente ya han transcurrido unos meses desde su desvinculación, por lo que en consecuencia se solicita también el reintegro de los salarios dejados de percibir durante estos meses, que conllevan también con el tema de las primas, el tema de toda la seguridad social y demás que dependen en ese tipo de reintegros a su cargo anterior. Cuando se notifica que pues debe ser, que se da la nulidad electoral, esa nulidad electoral no es inmediata para el caso del doctor Holman Spitia, doctor Jonathan. Lo pregunto porque si es inmediata, pues solicitar nuevamente el reintegro, pues no tendría como mucha lógica. Claro, hay que verlo desde el punto de vista jurídico. Uno entendería, claro, como es el fallo ya dice que se anula esa convocatoria, pues no existiría más el cargo, no debería estar ahí. Lo que pasa es que hay unos procedimientos que la misma ley prevé para eso. Una cosa es que se haya decretado la nulidad del nombramiento, ¿sí? O de la posesión, perdón, del señor personero, pero otra cosa es el acto administrativo como tal que a él lo nombró. El Consejo de Estado decretó la nulidad del acta 051 del 2020 donde se eligió al personero por una cosa, para que los oyentes lo tengan claro, una cosa es elegir al personero y otra cosa es nombrar al personero. Son dos actos administrativos jurídicos totalmente diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa? El acta de que elige al personero es un acta comunicativa, ¿sí? No vincula jurídicamente. Lo que me vincula a mí jurídicamente como personero o me acredita a mí como personero es la resolución, el acto administrativo, pero eso no lo tocó el Consejo Municipal, que era lo que tenía que echar para atrás, o decirle a través de un mismo acto administrativo, señor Holman, su nombramiento no es válido, su nombramiento fue nulo, pero eso no lo hizo. Una cosa es el nombramiento y otra cosa es la elección del personero. Claro, y ya entendiéndole ese contexto, ¿cuánto lleva hoy ya el doctor Holman Spitia por fuera del cargo? Desde el 19 de marzo de este año. O sea, abril, mayo, junio, julio. Digamos que si volviera al cargo momentáneamente, y dentro de las pretensiones que ustedes piden es que, pues, económicamente se le vierta ese recurso que dejó de percibir, el salario, Correcto. Sí, ¿verdad? señor. Y tiene que esperar ahí en el cargo hasta que el Consejo vuelva a hacer todo el proceso de colocar en provisionalidad o ya elegir en propiedad el personero. No, hay que acatar el fallo del Consejo de Estado. No podemos, digamos, que voltear la mirada y no darle cumplimiento, sino que hay que darle cumplimiento en estricto orden legal, ¿sí? Ok, No que, porque como tal, el Consejo Municipal no ha desvinculado al doctor Holman de su cargo. ok. Además, ¿por qué le reitero esto? Porque incluso hemos enviado derechos de petición al Consejo Municipal donde nos diga, oiga, ¿cuál fue el acto administrativo a través del cual desvinculó al doctor Holman? Y no existe, ¿sí? No existe. Entonces no puede legalmente mantener al doctor Holman en el cargo y al mismo tiempo nombrar a otra persona en el cargo de personero, cuando no existe un acto administrativo que lo desvincule. Pero bueno, digamos que el acto que nombró a la nueva personera se entendería que desvincula al doctor Holman del cargo, ¿sí? Ese mismo acto que nombra a la personera, la doctora María Camila, adolece de hierros, como le decía anteriormente, porque no especificó el término del cargo de ella, que son 3 meses, y segundo, la nombró fue la mesa directiva, no el consejo en pleno. Entonces, ese nombramiento como tal también adolece de hierros que deben retrotraerse, y mientras no se elija correctamente a un personero en encargo, el doctor Spitia sigue vinculado en su cargo como personero municipal, hasta cuando corrijan los hierros. Suponiendo que lo que usted nos manifiesta termina siendo lo correcto, ¿verdad? Sí. Eh, Significaría que todo el proceder y los actos administrativos de quien hoy figura como personera, pues se quedan sin piso. Podría ser un efecto. Eso, digamos que ya las personas que han sido vinculadas a sus actos administrativos, a los contratos, a las órdenes que ella haya impartido, pues
deberán iniciar las acciones legales en contra de esas decisiones si adolecen algún tipo de nulidad o carencia de efectos. Eh, ¿Cuánto tiempo podríamos tener eh, clara la situación? ¿Cuánto tiempo habría un pronunciamiento que nos diera realmente cuál es el camino? Si el de ustedes que lo han interpuesto o procedimiento que tomó en su momento el Consejo Municipal de Girardot. Correcto, Fernando. Actualmente, como le decía, se encuentra una solicitud de conciliación radicada en la Procuraduría. Debemos agotar esta primera instancia y sentarnos, si es voluntad del Consejo y de la Alcaldía y de la Personería, junto al doctor Espitia y conciliar estas pretensiones. ¿Sí? Si no se Pero concilia, señor. conciliar las pretensiones es que el Consejo acepte que se equivocó y haga, pues retome nuevamente sus funciones el doctor Holman. Lo que pasa es que tratándose de conciliaciones se puede llegar a un acuerdo. Decirle, mira, acá hay unas pretensiones económicas, ¿sí? También hay unas pretensiones del nombramiento. Sí, Lleguemos a un acuerdo, dejemos las pretensiones económicas en firme y hagamos a un lado nuevamente el nombramiento. En fin, en la conciliación ya son las partes a su pero, voluntad, pero esa señor. conciliación beneficia al doctor Holman, pero el acto administrativo, pues realmente aceptar eso es que se equivocaron. O sea, es volver a tener que hacer todo el proceso como usted lo ha planteado y Sí. colocar un personero en firme, pues, digámoslo de esa manera, porque lo de la actual personera pues no tiene ninguna validez. Correcto, sí, digamos que no es aceptar el error, sino es actuar bajo los principios del derecho, ¿sí? No es más. Claro, trae consigo unas consecuencias, pero es que toda Ujú. acción tiene efectos, ¿sí? Y si usted actúa mal o actúa sin respetar los parámetros legales, pues va a tener unos efectos que pueden ser mayores si continúan con estas acciones o pueden ser menores si se llega a un pronto acuerdo. Esa conciliación con la Procuraduría, eh, ¿cuándo tendría la reunión entre las partes? Ya la semana pasada se radicó la solicitud, se notificó ya a la alcaldía del Consejo de la Personería. Estamos esperando que la Procuraduría analice nuestra solicitud y fije una fecha lo más pronto posible. Pero ya depende de la Eh, agenda de la Procuraduría. claro, claro. Pues doctor Jonathan, qué interesante el caso. Yo no sé si algo como esto se ha visto alguna vez dentro de lo jurídico. ¿Usted tiene conocimiento de eso en algún municipio del país? No, a la fecha digamos que somos pioneros en esta acción judicial. Obviamente bajo principios estrictamente legales hemos hecho un estudio juicioso del caso y hay precedentes en casos no tan parecidos, pero sí bajo infracciones normativas similares. Entonces la idea es aplicar todo este precedente y la normatividad, porque esto digamos que no es un capricho del doctor Espitia, sino si cualquier ciudadano se sienta a leer la ley sin ser abogado, se da cuenta de que hay hierros que merecen ser subsanados. Antes de terminar, de darse la conciliación y aceptar las pretensiones económicas, ¿quién las paga? ¿El Consejo Municipal o las pagaría el presupuesto de la personería? En este caso, podría ser el Consejo Municipal porque ellos fueron los que obviaron los que expidieron el acto administrativo que adolece del hierro en estos momentos. ¿Sí? Obviamente, como es un acuerdo entre las partes, puede proponer también hacer parte de ese acuerdo la personería, la alcaldía municipal que también está integrada y el consejo. Entre los tres lo pueden hacer o solo una de las partes que crea que tiene más responsabilidad en este caso, pues asumiría el acuerdo conciliatorio. Claro. Bien, doctor Jonathan, estaremos molestándolo para saber cuándo queda estipulada esa fecha de conciliación y sobre todo, pues, en qué termina todo este tema, porque, pues, sin duda, como usted lo ha dicho, no tiene precedentes en el país un caso similar. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, señor Fernando, que esté muy bien. Muy buenos días.